Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los honorables concejales que puntualmente están en la sesión y en su curul. Saludo muy especial a todo el personal del Consejo y personas que nos visitan hoy en nuestro recinto. Así también como para saludar a las personas que están a través de la red. Señor secretario, por favor, dar inicio a la sesión. Con mucho gusto, señor presidente, con los buenos días para todos los asistentes. Damos inicio a la sesión ordinaria número 3, correspondiente al viernes 3 de marzo de 2023, siendo las 9:04 minutos de la mañana. Nos ponemos, por favor, de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando cultura. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Verificación del quórum. Honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Natalia Alejandra Londoño Parra, Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Juan Pablo Arteaga Cano. Mauricio Cruz Henao. Presente. William Villa Vázquez. Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Elvis Leonardo Muñoz Morales. Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Willington Herrera Arroyave. Presente. Presente. María Patricia Londoño García. Robert Orley Moncada Torres. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, con la presencia de 9 honorables concejales hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, secretario. Continuemos, por favor, con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Corresponde la lectura del orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 3 del viernes 3 de marzo de 2023. Primero, socialización del reglamento interno del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día propuesto, señor presidente. Gracias, secretario. Una vez leído el orden del día, se pone a consideración. Los honorables concejales que estén de acuerdo a su aprobación, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente.
Por favor, continuemos con el orden del día, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Antes de dar inicio al orden del día, me permito informarle que han hecho su ingreso al recinto los honorables concejales María Patricia Londoño García, Natalia Alejandra Londoño Parra y Juan Pablo Arteaga Cano. ¿Algún otro que pronto se llama? No. Gracias, secretario. Primero, socialización del reglamento interno del Consejo Municipal. Desde hace varios días habíamos anunciado, señor presidente, a los honorables concejales que ese era uno de los principales temas que tendríamos para este inicio de año, toda vez que el Consejo Municipal viene ya desde hace varios años con un reglamento interno desactualizado. Las normas en el país se modifican a cada rato, a cada momento, y necesitamos tener un reglamento interno acorde a lo que es el Consejo Municipal hoy, un Consejo Municipal del siglo XXI, con una proyección no solamente del Consejo, sino de la administración municipal, que sea a largo plazo. Tenemos entonces que en la mañana del día de hoy nos acompañan dos de nuestros más brillantes juristas, son un par de jóvenes que se han dedicado con todo empeño, con todo cariño, a estudiar el reglamento, no solamente el de la Estrella, sino a compararlo con el de los diferentes municipios, y no solo del Valle de Aburrá, sino también de otros municipios, para ponernos a tono, de tal manera que el Consejo Municipal sea más dinámico en sus acciones, más asertivo y más efectivo para lo que tenemos que proyectar hacia la comunidad y al momento de la toma de decisiones. Entonces están Valentina Arredondo y Camilo Montoya, que a cargo de ellos ha estado el estudio del reglamento e igualmente a partir de hoy la socialización durante varias sesiones del mismo. Esperamos, el reglamento no ha sido radicado aún como proyecto de acuerdo, a la espera de que de esta socialización que se hace haya los respectivos aportes de ustedes si lo consideran necesario o pertinente, de tal manera que nos permita también introducirlos en el texto del proyecto de acuerdo para que una vez finalicemos este periodo de exposiciones lo podamos radicar como tal ya con los aportes de todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Entonces damos la bienvenida a nuestros dos abogados que iniciarán la presentación en el día de hoy. Gracias, secretario. Entonces, nuevamente la bienvenida para Valentina y para Camilo, y tienen ustedes el uso de la palabra. Vamos a tratar de hacer esta socialización también a manera de capacitación, a manera educativa, para que también nosotros como concejales vayamos teniendo muy claro también todas nuestras funciones y nuestras alcance de nuestro cargo, que considero debió ser incluso en un principio antes de que estemos terminando ya el periodo. Por eso querer iniciar y con el suficiente número de sesiones para discutirlo y para que estemos tranquilos con lo que vamos a hacer. Tienen entonces, compañeros, el uso de la palabra. Hola, muy buenos días a todos los presentes. Un saludo muy cordial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a todos los que están aquí en ese recinto y a los que nos están viendo por las redes sociales. El día de hoy vamos entonces a contarles qué modificaciones hemos estado haciendo respecto al reglamento interno, acorde con la normatividad vigente. La idea es que ustedes aporten ideas, nos digan qué desean modificar, qué desean eliminar y sea algo dinámico para todos. Listo, entonces antes de empezar con los artículos del reglamento como tal, aquí les vamos a mencionar cada tema según el orden de los capítulos que tenemos asignados. Pero antes de empezar hay que tener en cuenta que dentro de la normatividad del reglamento van a haber muchas normas. El día de hoy les vamos a hablar de las normas que nosotros consideramos más importantes y las nuevas que les hemos agregado.
Entonces, primero vamos a empezar con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo nos habla de cuáles son esas funciones, de cuáles son esas atribuciones legales que tienen los consejos municipales. Luego tenemos la Ley 136 de 1994, que es como la más importante porque en esta está todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos. Luego está la Ley 1551 de 2012. Esta ley también nos habla de ese funcionamiento principal de los consejos y es la más nueva porque nos modifica algunos artículos de la Ley 136. Luego tenemos la Ley 2094 de 2021. Esta es la que nos habla de ese código único disciplinario que deben de tener en cuenta los servidores públicos. Listo, aquí ya tenemos como alguno de los de la normatividad más nueva. Está el decreto 1083 de 2015. Esta es la normatividad que hemos agregado. Este nos habla de cómo va a ser esa elección del personero, que ahorita más tarde vamos a hablar de ese proceso de elección. Luego está la Ley 5 de 1992. Este es el reglamento del Congreso de la República, pero de aquí hemos sacado varias normatividad. Luego está la Ley 617 de 2000. Esta ley nos habla de cómo es ese régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos, que más adelante también les estaremos hablando de este tema. Y por último está la Ley 1981 de 2019. Esta es muy importante tener en cuenta porque esta es una ley impulsada por el Congreso en donde nos dice que en los consejos municipales, en las entidades territoriales, se debe crear una comisión legal para la equidad de la mujer. Esta comisión lo que va a buscar es la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales, culturales y todos los escenarios políticos. La idea es que lo integren la integren las mujeres del consejo y los hombres también pueden voluntariamente. Listo, ahora vamos a empezar con la parte general del reglamento interno que tenemos definido dentro de esa parte general, que es importante tenerla en cuenta porque esta va a ser como la base de todo el reglamento. Primero, ya antes de hablar de cada artículo como tal, para recordar la importancia de contar con un reglamento interno acá en el Consejo, es importante tener en cuenta que el reglamento interno está definido dentro del artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que es ese documento interno que nos va a decir las obligaciones en una relación. Es importante tener este documento actualizado porque en este caso en el Consejo nos va a decir cómo es ese funcionamiento interno, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son las previsiones que los concejales pueden tener, cuál es ese régimen de incompatibilidades, cómo va a ser ese procedimiento para las sanciones, entre otras cosas. Listo, entonces el artículo 1 de ese reglamento, la idea es que sea la definición como tal del Consejo Municipal de La Estrella. Está así como está en la diapositiva, es una corporación política administrativa cuyos integrantes son elegidos popularmente para un periodo de 4 años. Consideramos que es importante tener esa definición de qué es el Consejo, porque aquí entonces vamos a decir que es una corporación. Es una de las corporaciones más importantes a nivel municipal, es una corporación política administrativa. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, tiene funciones de coadministración y el Consejo tiene la facultad de ejercer control político. Los integrantes, pues como ya sabemos, los ciudadanos somos quienes elegimos a los concejales mediante un voto popular.
El consejo está integrado, el de la Estrella está integrado por 15 concejales, esto teniendo en cuenta que el municipio es de segunda categoría por el número de habitantes y el presupuesto del municipio. Y esos concejales van a ejercer esas funciones dentro de un periodo de 4 años que pueden ser reelegibles. Listo, ahora pasamos a la misión. Este artículo no está contemplado en el reglamento que tenemos ahora, que nosotros consideramos que es importante tenerlo en cuenta. Les voy a leer la diapositiva porque así va a estar en el artículo. Somos una corporación de carácter normativo y de control político, escenario del debate dialéctico de la democracia local que colabora con la gestión administrativa para que éste cumpla con los programas formulados en el plan de desarrollo, siendo voceros del interés general y del bien común. Promueve la participación democrática y el mejoramiento social y cultural de los siderenses, de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Luego tenemos la visión, que es otro artículo que consideramos que es importante agregar, que dice: el Consejo Municipal de la Estrella Antioquia se construirá como un escenario ideal para fomentar la participación ciudadana en la discusión de la agenda de paz, en el taller permanente para la reflexión creativa y constructiva alrededor de los temas locales, nacionales e internacionales que afecten la convivencia ciudadana, garantizando los principios de participación democrática y comunitaria para todos los siderenses, acorde con los modelos políticos, económicos, cambios normativos, tecnológicos y socioeconómicos. Bueno, esos 2 puntos de la misión y la visión consideramos que es importante agregarlos para lo que tiene que ver con el tema de la institucionalidad, que dentro del reglamento esté como ese reconocimiento al Consejo Municipal de la Estrella, qué es lo que busca, cuáles son las funciones y qué busca el Consejo Municipal de la Estrella hacer hacia el futuro. Listo, entonces ahora les voy a hablar de los principios rectores. Son varios los que están constituidos dentro del cuerpo normativo del reglamento, pero vamos a hablar como de las ideas más principales. Esos principios rectores van a ser importantes para considerarlos, porque eso es lo que nos va a decir las líneas o cómo deben de actuar los servidores dentro del Consejo Municipal. Primero tenemos la eficacia. La eficacia significa si en verdad se consiguieron esos resultados que se querían con los proyectos, con los procedimientos, con todas las actuaciones del Consejo. La eficiencia significa que el Consejo de la Estrella va a optimizar lo más que pueda esos recursos humanos, técnicos, todos los que tenga a su poder. La publicidad y transparencia nos habla que todas las actuaciones del Consejo van a ser públicas para facilitar el acceso a los ciudadanos, como lo estamos haciendo en este momento. Luego tenemos la moralidad. La moralidad significa esa ética que deben de tener todos los servidores del Consejo. Responsabilidad significa ese cumplimiento de todas las obligaciones del concejal. Luego tenemos la imparcialidad, que significa que el Consejo Municipal no va a ser guiado a solo una parte, ni se va a dejar viciar ni priorizar ninguna parte. Luego tenemos la igualdad, que significa que va a haber un trato igual para todos, tanto para los que estamos acá como para la comunidad. La economía nos habla de que el Consejo va a utilizar la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible, es decir, eso nos habla de una potestad ahorrativa por parte del Consejo. Luego tenemos la celeridad. Esta nos habla de que todas las actuaciones del Consejo se van a hacer de forma ágil y efectiva para la comunidad. La coordinación nos habla de
que muchas veces el consejo va a poder guiarse o realizar funciones con otras entidades territoriales que pueden ser de diferentes niveles. La concurrencia sí es diferente a la coordinación porque nos está hablando de que el Consejo Municipal va a poder realizar funciones o actividades de mano con otra entidad, pero del mismo nivel territorial. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que van a realizar funciones conjuntamente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Consejo con la Administración Municipal, porque son entidades del mismo nivel que pueden realizar funciones conjuntamente si así lo desean. Luego tenemos la participación, que nos habla de que la comunidad va a poder tener una voz activa dentro de todas las actuaciones del consejo. Esos van a poder opinar dentro de la toma de decisiones. Sabemos que no les compete el tema de la decisión, pero la idea es que tengan una voz activa para que tengan una participación democrática. Y luego tenemos la equidad de género, que esa es la que nos habla de que independientemente de razones de género se van a tratar a todos equitativamente. Bueno, estos son los principios rectores que nosotros consideramos que también es muy importante agregarlos y tenerlos en cuenta dentro del cuerpo normativo de los principios. Primero está la buena fe, que la buena fe nos habla de que ese concejal, ese servidor público deberá actuar con buena fe durante todas las actuaciones para así garantizar una confianza y una trazabilidad a la comunidad. Luego tenemos la presunción de legalidad, que esta es muy importante porque lo que nos está diciendo es que todos los actos expedidos acá en el Consejo se van a presumir legales hasta que otra autoridad competente los declare nulos. Y por último tenemos el interés público, que nos habla de que el Consejo Municipal va a tener o va a realizar todas las acciones, todos los proyectos, todos los procedimientos a favor de la comunidad y no de solo una parte, es decir, no solo la parte del Estado, sino que todas esas actuaciones van a ir en pro de la comunidad. Bueno, aquí entonces vamos a hablar de cuáles son esas funciones, de cuáles son esas atribuciones legales que tiene el Consejo Municipal. Estas están contempladas en el artículo 3.3 de la Constitución Política, que es la norma que hablábamos ahorita al principio. Dentro del artículo 3.13 hay 11 numerales, que esos están contemplados dentro del reglamento, pero vamos a recordar cuáles son como las más importantes. Primero tenemos adoptar los planes y programas de desarrollo. Como ya saben, acá en el Consejo se pueden aprobar todos esos acuerdos municipales que vayan en pro de la comunidad, que sean de un interés social, político, económico. Luego tenemos elegir el personero para el periodo que fije la ley a través de un concurso público de méritos. Ya sabemos que el personero es muy importante porque ese es el que constitucionalmente tiene la salvaguarda de los derechos humanos y va a ejercer esas funciones dentro de un año. Más adelante les estaremos hablando de cómo va a ser esa elección, que esto es teniendo en cuenta el decreto 1083 de 2015, que es una de las modificaciones que hemos estado haciendo. Luego tenemos autorizar al alcalde para celebrar contratos. En este caso hay que hacer la aclaración de que el alcalde solo debe contar con el consejo para la aprobación de algunos contratos en dos casos. Primero, cuando en un acuerdo municipal se diga que el alcalde debe contar con la autorización del consejo. Y segundo, en 5 contratos que estipula la ley 1551 de 2012, esta nos habla primero de un contrato de empréstitos, que ese contrato de empréstitos funciona porque
por ejemplo, el alcalde necesita realizar un proyecto, pero no tiene los recursos financieros suficientes, entonces lo que va a hacer es contratar a otra entidad financiera para que le realice ese préstamo. Entonces lo que pasa acá al consejo es ese proyecto, ese contrato, y es lo que tiene que aprobar el consejo. También tenemos el contrato de vigencias futuras, que ese funciona cuando el alcalde necesite realizar un proyecto, pero dentro del presupuesto anual que ya está aprobado no se contempló esos recursos para el funcionamiento de ese proyecto. Entonces lo que va a pasar es que el alcalde se va a comprometer a utilizar ese dinero de años siguientes, por eso es que se llama vigencias futuras, porque se va a comprometer a utilizar el dinero no del año que ya está aprobado, sino de las vigencias siguientes. También tenemos el contrato de enajenación de bienes inmuebles, que ese es cuando, por ejemplo, el alcalde va a vender o transferir a otra persona un bien inmueble. Aquí hay que tener en cuenta que el alcalde solo podrá manejar los bienes inmuebles que son fiscales, porque los públicos, por ejemplo, el Parque de la Estrella, él no los puede negociar. Luego tenemos también el contrato de enajenación de activos y de cuotas partes. Esta enajenación de activos sucede cuando, por ejemplo, el alcalde tiene unas acciones aseguradas, tiene por ejemplo un 90% de acciones de un bien inmueble o de un servicio y lo quiere vender o transferir. Acá el alcalde también necesita contar al consejo qué va a suceder con eso, qué acciones desea vender, y el consejo va a ser el que le dé la autorización. Y por último también está el contrato de concesiones, que este contrato es cuando el alcalde necesite la explotación de un servicio que le es propio, pero no tiene esos recursos suficientes para realizar ese proyecto. Entonces lo que va a hacer es contratar a otra entidad, a otro contratista por un tiempo determinado para que realice esas funciones que le son propias. Listo, otra atribución es adoptar y modificar la estructura administrativa del consejo. Pues aquí nos está diciendo que el consejo puede distribuir y modificar todo lo que tiene que ver con la planta administrativa. Y no solo del consejo, sino que, como ya sabemos, muchas veces cuando la administración municipal desee modificar o ampliar esa carga de planta, primero debe pasar el proyecto acá al consejo para su respectiva aprobación. Entonces no es solamente la estructura administrativa del consejo, sino también la de la administración municipal. Listo, ahora vamos a ver cuáles son esas atribuciones legales. Las constitucionales están establecidas en el artículo 313 y las legales las podemos ver reflejadas en el artículo 32 de la ley 136 de 1994, la cual fue modificada por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012. En este artículo también hay varios numerales que se encuentran dentro del cuerpo normativo del reglamento, pero les vamos a hablar como de las más importantes a tener en cuenta. Primero está que una atribución legal del consejo es elegir al secretario general mediante convocatoria pública. Bueno, como ya sabemos, el secretario general es ese líder que propone, que formula esas políticas públicas en pro del desarrollo del consejo. Este va a realizar esas funciones durante un año. Y esa elección del secretario va a ser mediante una convocatoria pública, que más adelante mi compañero les va a hablar de esa elección. Segundo, tenemos dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
Pues en la norma está como dictar, pero realmente lo que sucede es que ese documento de presupuesto de rentas y gastos lo emite la administración municipal, en donde ella cuenta cómo se va a gastar el dinero del año, qué se va a invertir, qué recursos se van a gastar. Ese pasa como un proyecto de aprobación acá al Consejo, y el Consejo es quien se encarga de verificar ese documento de presupuesto de rentas y gastos y lo va a aprobar. Entonces no es tanto dictar, sino que el Consejo se encarga de aprobar ese documento. Y por último tenemos requerir informes de los funcionarios municipales a excepción del alcalde. Esta es otra atribución legal asignada al Consejo, que aquí lo que es que el Consejo puede citar a secretarios de despacho, a directores de entidades territoriales, al personero, y le puede decir: venga, cuéntenos usted qué ha estado haciendo dentro de sus funciones y si eso en verdad va a favor de la comunidad. Puede citar y requerir informes de todos esos funcionarios, a los funcionarios de entidades territoriales, pero no al alcalde. No puede requerir en ningún momento al alcalde. Listo, entonces ahora vamos a seguir con cómo es esa elección del personero que les decía ahorita, conforme al decreto 1083 de 2015, que es una de las modificaciones normativas más importantes que hemos estado realizando. Mi compañero Camilo va a continuar. Gracias, Vale. Bueno, muy buenos días para todos, especialmente la mesa directiva, a los honorables concejales, a nuestro secretario Daniel Guerra, a cada uno de nuestros compañeros de aquí del Consejo. También saludo a las personas que a través de las redes sociales se darán cuenta pues, de esta transmisión de esta sesión. Como le explicaba la compañera Valentina, uno de las modificaciones que vamos a tener para este nuevo reglamento es el tema de la incorporación del tema de la elección del concurso, pues de la elección del personero a través del concurso de méritos dentro del reglamento, porque actualmente no lo tenemos dentro del reglamento, sino que está por fuera en un acuerdo, que es el acuerdo 005 del 2014, que es el que regula el tema de la elección del personero. Entonces, una de las propuestas y modificaciones es de que se incorpore al nuevo reglamento, ya que el que tenemos también del 2014, en la parte de esas pruebas hay unos porcentajes que por ley no lo estábamos cumpliendo, entonces se trae actualizado en el nuevo reglamento. Entonces, bueno, sabemos que esto está reglamentado por la ley 136 de 94, artículo 55 de la ley 1551 del 2012 y el decreto 1083 de 2015, que anteriormente nosotros nos regíamos era por el 2485 del 2014, pero este fue derogado por este nuevo decreto 1083 de 2015 por tema de inconstitucionalidad del decreto pasado, del que les acabo de mencionar, 2485, porque este le daba la facultad de elección de personero, era a la Procuraduría, más no al Consejo Municipal, ya cuando esta es una atribución constitucional del Consejo. Bueno, dentro de las etapas que nos dice el decreto 1083, nos dice que debe haber una convocatoria, pero esta convocatoria debe de ser con una previa autorización de la plenaria a la mesa directiva para que ellos puedan iniciar ese proceso de convocatoria, y esta debe estar 10 días antes para el tema de la inscripción, o sea, se debe convocar 10 días antes de la inscripción. También dentro de este cronograma vamos a encontrar una verificación de requisitos mínimos, pero esta no la va a realizar como tal la corporación, el Consejo, sino que se va a facultar estas funciones de este concurso a una institución pública o privada, a la cual a través de convenio interadministrativo, para que ellos lleven pues como todo el proceso de la selección del el personero municipal. Sabemos que hay unos requisitos mínimos que debe de cumplir los candidatos o aspirantes a personero municipal, que por ley nos dice que son 2 requisitos, que debe ser abogado,
Segundo, que debe tener especialización en cualquier área, no tiene que ser afín pues al cargo de abogado. Dice que esa aplicación de pruebas se divide en 4 fases, que entre ellas vamos a encontrar la prueba de conocimiento, competencias, análisis de experiencia y entrevista. Ahorita en el cuadro les explico por qué son importantes esas pruebas, porque estas son clasificatorias o eliminatorias dentro de ese proceso de selección del aspirante a personero municipal. Vamos a encontrar también, después de haber practicado esas pruebas que les acabo de mencionar, una conformación de una lista de elegibles. Esa lista de elegibles es importante tenerla muy en cuenta porque aquí nosotros como Consejo Municipal lo que vamos a hacer no es elegir, sino nombrar. Y ahorita les digo por qué deben hacer nombramiento. La última fase sería pues ya teniendo en cuenta ya esa elección, la aceptación del cargo por la persona cual fue seleccionada y de la posesión. Bueno, también nos dice que para hacer esta convocatoria debemos utilizar unos mecanismos de publicidad. Esto es exponer la convocatoria a los medios concurrentes más masivos de información que maneja la corporación, y que también en este caso nosotros debemos de publicarlo en la página web de nuestro Consejo Municipal. Igual a su vez la Personería Municipal debe también publicarlo, y la Alcaldía Municipal también debe en sus medios masivos publicarlo. Bueno, esta es la estructura de selección del personero municipal. Como les contaba anteriormente, nosotros tenemos unas fases de un procedimiento dentro de esa selección, que contamos pues con una entrega y acreditación de requisitos para la admisión al proceso de selección. Estos requisitos son habilitantes para poder traspasar a las próximas pruebas. Tenemos una prueba de conocimientos. Aquí fue uno de los cambios del acuerdo anterior que nos modificaba el tema del porcentaje. Nosotros en el reglamento anterior lo teníamos menos del 60%, cuando el decreto 1083 nos dice que ese porcentaje no puede ser inferior al 60%, y nosotros lo teníamos en el 50%. Entonces hubo que aumentarlo al 60% como mínimo. Tenemos también una prueba de competencias comportamentales, que eso es pues como la calificación que se le da a esos aspirantes en temas de cómo ellos reaccionarían con de pronto acciones del cargo. Encontramos también el análisis de experiencia y estudios. Esto aquí lo va a hacer un comité que se va a encargar del estudio de esa experiencia que presenta cada uno de los aspirantes al personero municipal. En la entrevista también se modificó, porque nosotros en el reglamento anterior lo teníamos en un porcentaje del 15%, pero el decreto 1083 nos dice que ese porcentaje no puede ser superior al 10%, y nosotros lo teníamos superior, lo teníamos 5% por encima. Entonces lo que hicimos fue ajustarlo al decreto 1083, pues para poder cumplir con ese resultado final, para poder sumar el 100% y poder de ese resultado sacar la lista de elegibles. Bueno, aquí casi no le tomó la foto a don Dani porque estaba más bien como muy concentrado, pero bueno, al fin se dejó tomar la foto. pero quedó chusco, ¿sí o qué? Don Dani, muchas gracias pues por prestarnos la imagen para la exposición. Bueno, entonces hablando ya del secretario general del Consejo, eso es una atribución legal del artículo 73 del decreto 1333 del 86, artículo 37 de la ley 136 del 94, que esta fue una modificación por el acto legislativo 02 del 2015. Sabemos que para este tema del secretario general se debe hacer una convocatoria
una convocatoria pública que igual se han de utilizar los medios de publicidad que requiere que tiene la corporación para que este proceso sea conocido y puedan pues como las personas postularse para este cargo. Bueno, estas son como las fases, las etapas del secretario general del Consejo, para lo cual va a iniciar con la convocatoria de publicidad en la página web del Consejo Municipal. Aquí debe convocarse pues como se debe publicar pues los requisitos mínimos que se debe cumplir para que puedan de pronto a postularse para este cargo. Vamos a encontrar también una inscripción y recepción de hojas de vida con anexos que soporten lo establecido en las hojas de vida. Esa inscripción se entrega directamente aquí en la corporación o donde se designe a través del cronograma que se haya presentado para la realización de la elección de este cargo. Encontramos también la evaluación de hojas de vida y verificación de requisitos mínimos. Esta estará a cargo de la institución por la cual se haya realizado ese convenio interadministrativo para la ejecución de las pruebas y de todo el proceso de selección para la elección de este cargo dentro del Consejo. Encontramos también una prueba de competencias. Estas también estarán a cargo de esa institución por la cual se haya optado para la realización de las pruebas. Una entrevista. Esta entrevista sí va a ser a cargo de una comisión que va a ser designada por el presidente de la corporación. Y la elección debe hacerse obviamente en pleno. Esto a diferencia de la elección del personero municipal, es que en el personero municipal el consejo no elige, el consejo nombra al primero de la lista de elegibles. En cambio, en el secretario general, el consejo en pleno sí elige de la lista quién va a ser el próximo secretario general. Next. Bueno, sabemos que las decisiones que toma el Consejo Municipal, estas se ve como tal. Camilo, dame un segundito, porfa. ¿Podemos devolver, Diego, a la imagen anterior, tan amable? Ya. Bueno, les cuento, estos son los parámetros bajo los que ha venido actuando el Consejo Municipal, en este caso específico en la elección del secretario general. El proceso que se dio el año pasado en diciembre fue denunciado o demandado por un ciudadano. En primera instancia, el juzgado de la Estrella falló en favor del Consejo y en segunda instancia, el juzgado de Circuito de Itagüí también falló en favor del Consejo Municipal porque un ciudadano demandó este procedimiento que se hizo para la elección del secretario en el municipio de La Estrella. O sea que esto está acorde a la ley. Muchas gracias, don Dani. Entonces, bueno, contándole entonces, el Consejo Municipal, todas sus actuaciones, decisiones, sean reflejadas en los acuerdos municipales. Eso es lo que administrativamente se refleja en cada una de sus actuaciones. La sede del Consejo. Cada Consejo debe tener una sede en la que debe dar pues como su funcionabilidad. Dice que el Consejo podrá sesionar en recinto oficial, que sería pues como la sede permanente donde el día a día va a estar pues concentrado la corporación. Tenemos unas sesiones que son fuera del recinto. Estas las encontramos cuando de alguna forma el Consejo como tal se descentraliza para que la comunidad participe y para tener como esa participación con la comunidad, ese acercamiento a la comunidad. Entonces, por eso de forma a veces oficial, cuando lo convoca el señor presidente, el Consejo puede descentralizarse. Encontramos también que sesiones de manera no presencial. Esto lo regula el decreto 2255 del 2002, que nos habla de que el Consejo Municipal podrá sesionar de forma no presencial cuando por temas de orden público se ve afectada pues como la seguridad de los corporados o por temas de amenaza a alguno de los corporados. Entonces de forma virtual pueden pues realizar la respectiva sesión, o por un caso específico como sucedió pues con el tema de las pandemias, que se reglamente pues a través de un decreto nacional de que diga que el Consejo Municipal deba de sesionar de forma presencial. Bueno, aquí vamos a hablar de los deberes
derechos y prohibiciones que nos consagra tanto la Constitución como la ley para cada uno de los corporados y de las corporaciones del. Entonces, nos dice que los concejales, por prestar también funciones de servidores públicos, deben de regirse también a lo que diga la Constitución, las leyes y obviamente el reglamento interno del Consejo. Dentro de esos deberes constitucionales y legales vamos a encontrar de que los concejales deben de asistir a las sesiones de plenaria y de comisiones de forma permanente y constante dentro de las sesiones. Vamos a tocar un tema que se desarrollará más adelante, que es una de las modificaciones en el tema de las asistencias a las sesiones plenarias. Entonces, eso lo estaremos tocando yo creo que el día de mañana. Entonces ahí le ampliaremos más información sobre cuál fue uno de los cambios que se va a hacer en el tema de la asistencia permanente a cada una de las sesiones. Los concejales deben también obviamente respetar el reglamento interno del Consejo Municipal. Por eso hoy empezamos pues con esta socialización para que cada uno pues como que conozca por lo que nos está regulando actualmente y lo que se pretende a futuro. Entonces deseamos de que de pronto si tienen algún aporte en este tema de que haya que incorporarle algo o modificarle algo a nuestro reglamento, de pronto nos lo hagan saber. Pueden ser finalizando cada una de las socializaciones para nosotros pues irlo como modificando a la estructura que tenemos del borrador de lo que será el proyecto de acuerdo por el cual se irá a presentar el nuevo reglamento. Utilizar adecuadamente los bienes y recursos asignados del Consejo Municipal. Sabemos que el Consejo para su funcionamiento debe contar con unos recursos que deben de ser para funcionamiento como tal de la corporación. Entonces, un claro ejemplo de esto sería como de que obviamente no se le pueda utilizar o desviar esos recursos para temas personales, porque esto más bien es para funcionamiento como tal de la corporación. Tratar a los demás personas con respeto y imparcialidad. Lo explicaba ahorita nuestra compañera Valentina como uno de los principios rectores, que era el tema de la imparcialidad. El respeto es de que aquí en el recinto, en el Consejo Municipal como tal, todas las personas deben de ser tratadas de forma igualitaria, indiferentemente de su nivel jerárquico, porque aquí para todos son iguales, todos son bienvenidos y todos deben tratarse con igualdad, sin ninguna discriminación. Derechos también que están consagrados dentro de nuestro reglamento, Constitución y atribuciones legales también. Dice que los concejales dentro de sus derechos tienen derecho a voz, o sea que ellos se manifiestan en las sesiones, su aprobación o negación es a través de su voz, a través de un voto. Entonces lo que nos dice la ley es que el concejal durante esas sesiones tiene derecho a ser escuchado y a que su voluntad sea también pues como tenida en cuenta al momento de la votación de algún proyecto de acuerdo, a voto tanto en la plenaria como en la comisión. Sabemos que tanto en la plenaria como en la comisión, más cuando hay temas de proyectos de acuerdo que deben de ser socializados y discutidos entre cada uno de los corporados, cada uno tiene la libertad de expresar su voto de forma, acitar el ejercicio del control político. Luego, compartía también nuestra compañera ahora que una de esas atribuciones constitucionales que se ven reflejadas también como uno de derechos es de ejercer el control político en cada una de las actuaciones de la administración municipal, al reconocimiento de pago de honorarios. Esto es un reconocimiento que hace la ley a cada uno de los corporados para que, dándoles pues como un agradecimiento por ese trabajo social que vienen realizando por la comunidad y por el territorio. También vamos a encontrar unas prohibiciones. Dentro de esas provisiones que están también consagradas dentro de nuestro reglamento, es que destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público, obligar a los habitantes a contribuir con dineros para fiestas o eventos públicos. Un ejemplo de esto sería pues como que nosotros aquí con Consejo Municipal le cobráramos el ingreso a particulares.
O sea, nosotros no podemos hacer eso porque entonces estaríamos en una prohibición legal, intervenir en asuntos que no sean de nuestra competencia. Un ejemplo de esto diría que nosotros quisiéramos de pronto regular o reglamentar de pronto las festividades de las fiestas de la Virgen aquí en La Estrella. Entonces, que el Consejo como tal lo hiciera a través de un acuerdo, cuando esta competencia no es del Consejo, sino del Ejecutivo, en este caso sería el alcalde, que a través de un decreto regularía el tema de esas festividades. Otra prohibición es contratar a personas con las cuales se tenga un parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad. Bueno, la ley nos dice que esos grados de consanguinidad, ningún corporado puede, pues como involucrarlo contractualmente con la corporación. Sabemos que en primer grado serían los padres e hijos, segundo grado serían los hermanos, tercer grado serían los sobrinos y los tíos, 4º grado serían los primos. Hasta este grado de consanguinidad, la corporación o los corporados no pueden tener gente dentro de la corporación. De pronto para alguna prestación de algún servicio no lo pueden hacer porque estaremos entrando en una prohibición legal. Bueno, yo creo que por el día de hoy tenemos en este capítulo, porque como son 8 sesiones, entonces debemos de como distribuir los capítulos por los cuales va a estar consagrado el reglamento para que nos dé pues hasta la próxima semana. Entonces esperamos, no sé si de pronto tienen alguna duda o algún aporte para nosotros tenerlo en cuenta para reestructurar lo que ya tenemos presentado del reglamento interno. Y muchas gracias por escucharnos y estamos aquí atentos a cualquier situación de duda que de pronto tenga alguno de los corporados. Muchísimas gracias. Agradecemos a Camilo y a Valentina por su exposición y si alguno de los concejales quiere aportar al proceso de socialización o tiene alguna inquietud, este es el momento para que podamos empezar a socializar y a debatir. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a usted, a la mesa directiva, al secretario, los colegas, compañeros concejales, a los compañeros contratistas del consejo, a los que nos ven por redes. De antemano, muchas gracias a los abogados o abogados en formación, Valentina y Camilo, por la exposición y el trabajo que vienen realizando pues con el tema del consejo. El tema administrativo es bien importante. Bueno, pues me voy a acordar por allá, no bien joven. Hay unas características en la construcción administrativa y más de estas que tienen que ver con las filosofías institucionales, ¿cierto? Y hago referencia a la visión. Dice, voy a retomarla: el Consejo Municipal de La Estrella, Antioquia, se construirá como un escenario ideal para fomentar la participación ciudadana en la discusión de la agenda de paz, en el taller permanente para la reflexión creativa y constructiva alrededor de los temas locales, nacionales e internacionales que afectan la convivencia ciudadana, garantizando los principios de participación democrática y comunitaria para todos los siderenses, acorde a los modelos políticos, económicos, cambios normativos, tecnológicos y socioeconómicos. Esta es la visión que planteamos desde esta presentación. Y en las filosofías institucionales hay unas características. Una de ellas es que sea medible. No veo en el párrafo
que acabo de leer que sea medible. ¿En cuánto tiempo, hablo cronológicamente, vamos a tener, me disculpo. Vamos a tener que el Consejo en Antioquia y de ahí para adelante se pueda ver así, ¿cierto? Entonces esa es la primera corrección. Corrección no, sugerencia, porque en una visión debe ser medible. Como estamos en un periodo de cuatrenio, sugiero que sean 4 años. Porque si llega un secretario, un presidente diferente, pues ellos tendrán la capacidad y la potestad de cambiarlo. Dime. Señor presidente, con su venia para... Señor secretario. Honorable concejal, muchísimas gracias por la participación, que eso es básicamente lo que pretendemos. El tema de medir la visión en el tiempo es muy importante, pero no puede estar sujeto en ningún caso ni a los cambios de los consejos cuatrienales o la visión propia que tengan ningún concejal o presidente en su momento, porque estamos hablando de una cosa institucional y debe ser medible en el tiempo sin que tenga que ver la participación o el pensamiento propio de cada vez que cambiemos de presidente o cada vez que cambiemos el Consejo Municipal. Muchas gracias. Perfecto, gracias señor secretario. Pero entonces que se estipule, pues pienso yo, un tiempo más largo para que esté centrado a lo que manda los cánones de la administración. La otra debe ser posible, pienso, o en lo que he vivido aquí en el Consejo 3 hermosos y prácticos años. Los temas internacionales poco o nada hemos tocado. Poco o nada hemos tocado, nos hemos preocupado. Entonces, siento que si la delimitamos más municipal, podría ser más posible, que es otra de las características de la administración, en este caso hablando de la filosofía institucional. Y pues así como que me acuerde, tiene que ser medible, posible, que fueron las que yo tenía en la mente, y debe ser inspiradora, o sea, la veo muy larga para que sea inspiradora. Listo. Y la otra, una pregunta ya más del desconocimiento, es ¿cuáles serían las causales de no participación a la postulación para personero? ¿Cierto? Porque ahí habla de los requisitos y no sé qué causales, pues, o sea, tienen que ser abogados, tienen que ser administrativos, tienen que ser psicólogos, o sea, ¿quiénes podríamos aspirar o quiénes no podríamos aspirar? ¿Sí me hago entender? Listo, gracias. Si no la escuché, me disculpa, pero esa la tenía anotada ahí. Abogado con especialización. Solo abogado con especialización. Abogado con especialización. A ver, como profesión abogado, pero la especialización no la limita a ningún tipo de especialización. Oh, ya. Podría ser, pues, ya como para exagerar el tema, un abogado con especialización en cardiología. Listo. La norma no dice especialización en qué. Ya, muchas gracias, señor secretario. Entonces no la escuché. Gracias, presidente, por tomarse pues el tiempo, y a los dos profesionales o profesionales en formación también muchas gracias por la exposición del día de hoy. Con todo el gusto, concejal. También quería pues sumar a que en este proyecto de acuerdo de actualización del reglamento no estamos proponiendo de parte de nosotros una modificación a la visión y a la misión, porque esas vienen de tiempo atrás y ya estaban estipuladas, como bien lo explicaba el secretario. Y en el tema de si de la misión, la visión es la más global, y esa por eso nos toca abarcar la parte nacional e internacional, porque los factores internacionales también afectan positivo o negativamente una región, y la misión es la que se refiere a lo más inmediato y a lo más medible. De acuerdo.
Entonces, en parte de la discusión podemos mirar si eso es factible analizarlo, pero a lo que estamos trayendo no traemos una propuesta nuestra. Esta no es una propuesta nuestra, esa es la que ha tenido el Consejo durante todos estos años. Pero yo creo que cabe entrar en la discusión si vamos a entrar a modificar o a proponer una nueva misión y una nueva visión, y si técnica y jurídicamente se puede, no hay inconveniente en que la planteemos. Concejal, gracias. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días para todos los concejales. Gracias a Valentina y a Camilo pues por la presentación que hoy nos traen. Se ve que estaba bien preparada. Yo tengo varias inquietudes respecto pues como a la presentación, que es importante considerar en este tema del planteamiento del reglamento. Primero, cuando empezamos, de pronto se tocó el tema del reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Y se nombraron incluso ahí algunos de la normatividad pues que rigen los reglamentos internos de trabajo. Pero aquí estamos hablando de dos cosas, creería yo, que es el reglamento interno de trabajo, pero también un reglamento interno del funcionamiento del Consejo, ¿cierto? En este caso es importante tener claro si esto va a quedar explícito ambos documentos en uno solo, porque ambos reglamentos, digamos, que tendrían unas funciones, creería yo, digamos, distintas. Uno va muy enfocado a lo que es los trabajadores y el otro va muy enfocado a lo que es el funcionamiento como tal del Consejo y de los concejales. Entonces me gustaría tener claro si el documento contempla la diferenciación, o porque empecé a escuchar ahí que empezaron a hablar de reglamento interno de trabajo. Es importante también, cuando hablamos de los principios rectores, Camilo pues me aclaraba acá que los que empezaron a mostrar, los primeros que mostraron como eficacia, eficiencia, economía, ya están dentro del reglamento actual, pero se van a incluir tres nuevos principios rectores, que son el de buena fe, el de presunción de legalidad y el de interés público. Este reglamento interno que se está modificando tendría entonces que tener esas definiciones que tú nos mencionabas de manera verbal, tener muy claro cuál es la definición específica de cada uno, de tanto los que ya estaban como los que se van a incluir, dado que las definiciones, digamos, que pueden quedar muy a la percepción de cada persona, y lo ideal es que dentro del mismo reglamento pues ya se tenga definido qué es buena fe, ¿cierto?, qué es presunción de legalidad para el Consejo Municipal de La Estrella. Importante entonces también, que de pronto no sé si se tocará más adelante, ¿cuál es el perfil del concejal? No me refiero al perfil profesional, porque sé que el consejo se elige, digamos en este caso por voto popular, y cualquier persona se podría postular, pero sí se debería tener como mínimo un perfil en el caso del componente ético, ¿cierto?, de ese componente humano, porque indiferentemente del nivel de estudios que tenga la persona que esté ejerciendo el rol de concejal, pues sí tiene que tener unos criterios o unas condiciones humanas para poder ejercer un rol de estos tan importante en el municipio. Entonces, pensaba yo ahí, bueno, una cosa el perfil y otra cosa el rol del concejal. Creo que posiblemente eso lo tocaremos más adelante, específicamente ya el rol, pero sí me gustaría saber si han pensado plantearse de pronto que incluyamos, presidente, algo sobre un perfil humano, sobre todo. En el tema de las definiciones, hablaban de servidor público, pero entonces aquí en el recinto tenemos servidor público, que somos nosotros, funcionarios públicos y contratistas. Considero importante que dentro del reglamento quede claro qué función o qué específicamente hace cada uno de estos, quién es un servidor público, quién es un funcionario público y quién es un contratista, porque posiblemente se tiende a confundir al concejal con un funcionario público o digamos no se tiene claridad en esta terminología. Cuando hablamos del derecho al voto y a la voz y al voto,
Yo no sé cómo funciona en el tema del tiempo. He visto en otras sesiones de otros consejos, incluso de la asamblea, que ponen unos tiempos estipulados, sea por bancadas, o sea por concejal o por diputado en el caso de la asamblea, y se establece un reloj y ponen un tiempo y dicen tiene 10 minutos para su exposición. Aquí estamos hablando de que tenemos derecho al voz y al voto, ¿cierto? A la voz y al voto. Pero a la voz, es decir, queda libre albedrío entonces del presidente de turno definir cuánto tiempo tiene cada uno para hablar, o se podría dejar estipulado de una vez en el reglamento interno, ya está. Ah, ok, entonces ya está, listo. La ley dice 4 minutos establecidos. 4 minutos. Ajá, 4 Perfecto. minutos. Lo que pasa, compañeros, es que en el reglamento que tenemos vigente está establecido bajo la norma los minutos por bancada, pero tiene una anotación posterior que dice o a discreción del presidente. Entonces, el presidente puede hacer cumplir eso o puede darle más tiempo. Y a lo largo de estos años, pues se han incumplido mucho esos minutos, pero el presidente que ha estado es el que ha considerado que les otorga el tiempo a la persona que está hablando. Entonces, no se ha entrado como a apretar en ese tema. Vamos a ver si lo hacemos. Incluso también está limitado el número de participaciones en por un mismo tema. Es que está limitado. Pero también está la nota o a discreción del presidente. Entonces, si el presidente considera, los deja hablar. Pero sí, la idea es que empecemos a ponerle un poquito de orden o de control al tema cuando ya de pronto se está repitiendo lo mismo. Sí, presidente, lo que pasa es que él mismo lleva ahí no 2 periodos y Jorge el primero, entonces ahí se van los tiempos de todos. Sigue concejal Triana con su Bueno, lo otro es que hay un tema importante acá, donde ustedes mencionaban de algunas actuaciones del concejal y decía obligar a los habitantes a contribuir con dinero, o sea, está dentro de las prohibiciones, obligar a los habitantes a contribuir con dinero para fiestas o eventos. Es importante que quede claro que esto es una función, o sea, no solamente dentro del consejo, sino por fuera, es una actuación desde la parte rectora, digamos, del consejo, que tiene que actuar así internamente, pero externamente también tiene que quedar claro eso, ¿cierto? Que no es solamente, no es que yo aquí no lo hago, pero salgo allí le pido plata a la gente para un evento público, ¿cierto? Para que quede claro, me parece importante pues dejarlo ahí en el reglamento. Y me gustaría, presidente, si es posible, pues yo creo que los abogados están haciendo un buen trabajo, que de pronto en la presentación, pues si ya las tienen montadas está bien, pero que sí nos vayan contando, así como lo hiciste tú en la parte tuya, qué es lo que se está modificando, o sea, qué es lo que hay y cuál es la modificación. Perfecto, sí, para poder tener eso, para tener el comparativo, yo sé que son solo las socializaciones. Listo, presidente, gracias. Con mucho gusto, concejal. Le damos respuesta al concejal. Sí, lo que pasa es que como para que lo hagamos más participativo y que de pronto no se nos revuelvan después las preguntas, yo creo que en este caso sí es mejor irle dando respuesta a cada concejal en su participación. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por las intervenciones. Vamos a tener en cuenta todo lo que nos dijiste, las modificaciones. Vamos a ver qué le podemos agregar. Cabe aclarar que en la parte de lo que dijiste del reglamento interno de trabajo y el reglamento interno, es importante hacer la aclaración de que en este caso sería el reglamento interno del Consejo Municipal.
no sería un reglamento interno de trabajo, sino el reglamento interno del funcionamiento del Consejo Municipal. Y vamos a agregar lo que tú dijiste, es importante tener en cuenta el perfil del concejal, que no lo teníamos estipulado, lo vamos a agregar. También el tema de la distinción de servidor público, contratista, funcionario público, también es importante agregar la diferencia entre estos y a quién se le va a aplicar ese reglamento. Y también vamos a agregar lo que tú dijiste de la prohibición, que sería que no pueden obligar los concejales a la gente a contribuir con dineros. Vamos a aclarar que de manera interna y de manera externa. Muchas gracias por los aportes. Señor secretario. Gracias, presidente. Una aclaración. No, el Consejo Municipal no puede establecer un perfil para los honorables concejales porque la ley no lo contempla. El Consejo Municipal tiene que actuar bajo los parámetros de la ley, que dice que para ser concejal debe ser mayor de edad, es el único requisito, y no estar incurso en inhabilidades. Inhabilidades, por ejemplo, como no haber recibido una condena de tipo penal, ¿cierto? Pero no podemos establecer concejal, amén de que de pronto usted tenga razón en la parte filosófica de la idea de que hubiera unos requisitos, pero la ley no los contempla. Entonces no podríamos nosotros de manera autónoma en el Consejo Municipal establecer unos requisitos o condiciones adicionales que no están dentro de la ley. Básicamente la condición es que sea mayor de edad y que no esté incurso en inhabilidades que la misma ley contempla. Eso es básicamente los requisitos para que alguien pueda presentarse a elección popular. Gracias, secretario. Concejal Triana. Sí, secretario, yo lo mencionaba más al momento ya de ser elegido. Es como el perfil que tiene que tener ético la persona que represente aquí el consejo, no tanto, digamos, por eso digo lo profesional, no, o sea, ya sabemos que es no podemos, honorable concejal, incluir ningún tema que no esté contemplado dentro de la ley para ni para la elección ni posterior a la elección. Abogado Camilo, tiene el uso de la palabra para complementar la respuesta. Concejal Juan Pablo, pues dándole también como ampliando un poco también la respuesta de don Dani del tema del perfeccionamiento que usted decís que para... Esperemos. Abogado Camilo tiene el uso de la palabra para complementar la respuesta. Gracias, presidente. Concejal Juan Pablo, pues también ampliando un poco la respuesta del secretario. No podemos perfilarlos, obviamente, pues habla del tema ético, pero por eso dentro del reglamento como tal, nosotros tenemos unos principios rectores, ¿cierto? Entonces, el servidor, o sea, el corporado que ingresa a la corporación, válgame la redundancia, debe regirse por cada uno de esos principios que éticamente es el que lo va a valorizar afuera y dentro de la institución. En el tema de las definiciones de cada uno de los artículos, pues de los principios que mencionamos anteriormente que se incorporan a nuestro reglamento, ya cada uno dentro del proyecto están definidos. Eso. Gracias. Concejala Patricia tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un feliz día para ustedes como mesa directiva, a todos los honorables concejales y muy especialmente una bienvenida también a todo el personal que nos acompaña este año. Agradecerle a los dos profesionales encargados de esta socialización que nos permite hacer un recorderis de lo que es este reglamento. Pienso que estamos en este momento pegados de parte del contenido del reglamento interno vigente. Entonces, que por cierto es un reglamento muy completo. Me parece que es el documento rector que nos guía, que nos informa y que nos orienta frente a lo que nosotros como concejales podemos hacer y no podemos hacer, nos habilita y nos inhabilita. Como sugerencia, me gustaría, porque de hecho no me dejó abrir, este acuerdo 007 no me dejó abrir, yo sé que Daniel no le envió hace muchos años, desde el primer 2019-2020 a los concejales, y en ese momento no me abre el documento. Entonces qué rico que en aras precisamente de enriquecer más la discusión, porque de verdad que
hoy estamos haciendo como recorderis, porque es un documento supremamente grande, entonces que tengamos expuesto ese reglamento y a partir de ahí también nosotros, porque somos muy visuales, observar los cambios que ustedes van haciendo, ¿cierto? Sí tengo como una... Dentro de esa socialización y dentro de esos cambios que ustedes pretenden, dentro de lo que son los principios rectores, que igualmente se amplían, tengo una apreciación en aras precisamente de esas dinámicas, de esas tolerancias, de esas aceptaciones que como sociedad vamos teniendo. Ustedes incluyen el tema de equidad de género, ¿cierto? Muy importante. Pero también, precisamente en aras de esas dinámicas, considero que debemos tener en cuenta el tema de diversidades. Cierto, es un tema de equidad de género, pero también es un tema de aceptar la diferencia, indígenas, negritudes, población LGTBI, en fin. Entonces, en aras, porque créanme que en este momento me siento orgullosa de este consejo, es un consejo incluyente, no es un consejo excluyente, acepta y respeta la diferencia, empieza por nosotras las mujeres y sigue con todo lo que hay. ¿Cierto? Entonces, interesante sería también en aras de esa inclusión que no solamente sea dentro de esos principios rectores el tema de equidad de género, sino también el tema de las poblaciones, sí, tener en cuenta esas diferencias y esas diversidades. Es ese pues como el tema a tratar. Vuelvo y digo, ese documento que hay, que existe y que tenemos es un documento muy completo. De ahí, honorable concejal Juan Pablo Triana, podrías incluso ampliar mucho más porque es que ahí están las cosas. Lo que están haciendo parte profesionales de manos de nuestro presidente del Consejo y nuestro secretario es precisamente ampliarlo, mejorarlo y actualizarlo. Entonces, qué bueno que lo podamos tener acá porque de verdad que no me dejó abrirlo. Y es bueno porque nos enriquece mucho más. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con todo el gusto, concejala. Tenemos respuesta para la concejala Patricia. En principio, señor presidente, permítame, vamos a enviar nuevamente a todos los honorables concejales el reglamento actual que nos está rigiendo para que puedan nuevamente refrescar la memoria con lo que tenemos. Y luego, honorable concejala, al finalizar la presentación, los jóvenes abogados también van a hacer un comparativo que había pedido el honorable concejal Juan Pablo Triana, qué es y qué se cambia, qué se modifica. Igual pues que él hablaba de la necesidad de que se definieran los nuevos principios rectores, no también están definidos, ¿cierto? Entonces vamos, estas capacitaciones, estas socializaciones son supremamente enriquecedoras porque pues si tenemos alguna falla en el camino, están prestos a corregir o a anexar lo que sea necesario. El tema de diversidades, honorable concejal, este es un consejo que está pasando de la retórica a la práctica, porque encontramos permanentemente en todas partes mucha cháchara sobre lo que es la inclusión y nos dedicamos a incluir verbalmente, con las palabras, todas, todos y toditos. No, esto es de acciones, no es de palabras. Yo no acostumbro, por ejemplo, a ser inclusivo en la palabra, yo soy inclusivo en las acciones, ¿cierto? Porque nos dedicamos a decirle a la gente, sí, incluidos, pero a la hora de la verdad de las acciones no incluimos, excluimos. Entonces este es un consejo incluyente, lo será en palabras y lo será en acciones, como usted ya misma ha empezado a verlo y se siente en la municipalidad, que es un consejo realmente incluyente. Y a través del reglamento vamos a revisar ese tema suyo, que es supremamente importante para mirar si hay algo más que debamos o no anexar. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra para participar en la socialización? Agradecer entonces a los compañeros del Consejo, a Valentina y a Camilo por la exposición el día de hoy, a los compañeros que han aportado en esta construcción del reglamento interno. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, con el agradecimiento a los
profesionales del derecho que nos están ilustrando sobre el nuevo reglamento, igualmente a los honorables concejales por su participación. Segundo, lectura de comunicados. No hay comunicaciones radicadas, señor presidente. Continuemos con el orden del día, por favor. Proposiciones y varios. Anuncio que se abre el campo de las proposiciones. Concejal Wilson Arenas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días nuevamente a todos. Más que proposiciones, varios, el tema de varios. Acabamos de hablar de un tema de inclusión. Voy a preparar el tema, pues les comparto, compañeros, voy a ir a las actas, no sé, hace más de un año creería yo, donde aquí hice una propuesta incluyente de convocar a una comunidad pues inclusiva, representando esos valores que hoy en el reglamento están implícitos frente al tema de incluir a toda la comunidad. Y la percepción mía sobre la equidad de género es un poco más profunda respecto a que todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Y recuerdo que en una sesión yo propuse, no recuerdo si el concejal Juan Pablo Triana estaba, creo que no, en donde hice una propuesta de incluir en este escenario unos eventos representativos para ser más abiertos con toda la comunidad, que incluye todo lo que se habla en equidad de género. Estoy totalmente de acuerdo con el secretario Daniel Guerra referente a que no nos podemos quedar en las palabras. Recuerdo que hice el lobbying un poco apresurado, hice algunas llamadas a dos compañeros, tuve el apoyo de ellos porque consideré que eran los concejales que más se apropiaban de la palabra frente a ese tema. Yo, siendo un desconocedor técnico en esa ciencia humana, pero sí muy social, pues, me considero, quise traerlo a colación, tuve la aceptación de esos dos compañeros, lo traje aquí a colación, haciendo un poquito de lobbying, no tuve apoyo. William, no tuve apoyo. Compañeros, no tuve apoyo. Referente a que en este recinto no era para ciertas invitaciones. Así que no voy a dar detalles, me voy a preparar con el tema porque considero que falta muy poco tiempo de nuestra asistencia como concejales en nuestra comunidad hasta el 31 de diciembre y debemos aprovechar el tiempo. Ya que tocan el tema, voy a ilustrarme sobre ese momento. Digamos, voy a buscar actas que me traigan otra vez el recuerdo de esa información de la propuesta mía y luego se las comparto, no como queja hacia los compañeros que no apoyaron, más bien como propositivo a una oportunidad donde el reglamento interno de nosotros considere que sea asertivo frente a esa apertura a toda la comunidad y que no excluyamos a nadie y que nos permita ser más claros en el momento de hacer proposiciones y que nos permita realmente impactar a los compañeros para que puedan apoyar ideas de inclusión social. Así que próximamente volveré por estos micrófonos con ese tema. Gracias. Con todo el gusto, concejal Wilson. De acuerdo con lo que usted propone, lo invito a que busque la información, a que haga su investigación respectiva y nos la presente con el debido tiempo para ser analizado y poderlo pasar a una proposición, si es el caso, y que sea entonces esta proposición lo más explicada y lo más clara posible para que los concejales puedan a bien tomar la decisión si la aprueban o no, fundamentados en su soporte técnico y científico sobre lo que nos va a proponer. ¿Algún otro concejal? Anuncio que voy a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Se encuentra agotado el orden del día. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, sábado
4 de marzo, 8 a.m. Feliz día para todos. El señor presidente acaba de levantar la sesión y cita para mañana sábado 4 de marzo, 8 a.m. o'clock. 00 minutos, 00 segundos.